Señores, bienvenidos a otro episodio de El Think Tank Podcast. En esta ocasión contamos con la presencia de Samuel Bonilla, quien es candidato a diputado por la segunda circunscripción del Distrito Nacional. Samuel es economista, tiene un máster en Educación Comparada Internacional por Stanford University y es candidato a PhD de Ciencias Políticas por USC, University of Southern California. Y Aguilucho. Como todavía lo veo de Aguilucho. Tenemos que aprovechar que Gabriel no está aquí. Él es el liceísta. Sí, Gabriel él lamentablemente él es queda la años. oveja negra del grupo Sí, y se dedica a perder la mayoría de Tiene las mucho tiempo sin ganar. Y hoy es el último episodio de esta temporada, ¿no? Vamos no a ver, sabemos, vamos lo a estamos ver. analizando, Esto estamos todavía- analizando. Depende de la calidad de tu podcast hoy. A ver si cerramos Está con bien. broche de oro. Si no, entonces hay que buscar otra gente. No pressure. No, mentira. Sí, porque hay que acabar en nota alta. Es mentira, relajando. Samuel, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Cuéntanos de ti. Cuéntanos de esa candidatura, pero de ti primero. Sí, la candidatura es mucho trabajo. Yo soy economista, efectivamente. Yo soy promoción 2006 de la Madrid Maestra en Santo Domingo. Estudié economía. Ahí conocí a mucha gente que influyó en mi decisión de asumir una vida pública. Muchos profesores que ya estaban en la administración pública que me hicieron entender el valor de lo público, el potencial de cambio que hay desde el Estado. Fui presidente de la carrera de economía. De los estudiantes. De estudiantes, sí. Ajá. Del ¿Hiciste, comité de hiciste estudiantes. campaña para ganar? Nosotros No, tuvimos- esa es una dinámica de derecho. En derecho son súper hostiles las campañas tuvimos de, que hacerlo, tuvimos que de los hacerlo. greds y Sí, no sé sí, qué. Sí, no, eso no se da en economía, o por lo menos no en esa época. Te hubiera servido de base para Para la el candidatura de ahora. Y entonces, cuando yo salí de ahí, yo salí como muy deseoso de seguir estudiando, pero ciencias sociales. Y no tenía claridad de qué exactamente quería hacer. Yo incluso coqueteé con la idea de entrar al servicio exterior. Okay. Y entonces hice un máster en asuntos internacionales en Columbia. Y la razón por la que fui a Columbia, a esa maestría en particular, es porque el pensum era poco estructurado. Entonces yo cogí una clase de derechos humanos, yo cogí una clase de antropología, cogí clase de economía, cogí una clase de sociología, entonces me sentía que podía hacer mucho de lo que no pude hacer en la propia carrera de economía. A mí me gusta mucho el modelo de artes liberales, porque yo creo que la universidad... Yo no creo que el propósito de la universidad es especializarte. Okay. Yo creo que la universidad te tiene que ayudar a pensar. Te tiene que dar herramientas, tú no sabes la vuelta que da la vida y yo creo que tú tienes que estar preparado y no creo que las carreras te definen. Okay. Y sobre todo tú sales de la universidad, tú consigues tu primer empleo y yo no sé honestamente qué tanto te distingue el tú ser un estudiante de economía versus ser un estudiante de ciencia política. Al final del día tú dirás son ciencias las dos, hay mucha metodología, tienen destrezas cuantitativas, cualitativas. Sí, hay carreras que son más cerradas. Por ejemplo, un derecho, que tú necesitas una licencia, un ingeniero también en Estados Unidos. Incluso el modelo de estudio de Derecho en Estados Unidos es así, como yo digo. O sea, tú no estudias Derecho de licenciatura. Sí. Es un título de grado, de posgrado. O sea, JD. tú haces el JD y por lo general tú estudias o Historia o Ciencia Política. Sé por mi esposa, que es abogada, que ella tenía muchos colegas cuando trabajaba allá en Estados Unidos que eran biólogos, que eran ingenieros. Entonces, por ejemplo, una persona que hace derecho enfocado en patentes, por ejemplo, por lo general tiene un background en tecnología o farmacología. Y eso también yo creo que te abre las puertas a muchas relaciones, a muchas conversaciones. Y creo que te hace un profesional Más completo. mucho más robusto. Pero tú crees que, yo creo que yo tengo esta conversación con Mark, ¿tú crees que el ser humano, nosotros estamos listos para definir, entre comillas, lo que tú vas a hacer tu vida entera a los 18 años? O sea, tú entras a la universidad a los 18 años, yo voy a estudiar Derecho. O sea, en principio, en un mundo ideal, ya tú estudiaste eso, tus 4 años, los 22 años, tú saliste, y de los 22 años hasta que tú te mueras, tú en principio tú vas a ser abogado y vas a ejercer el derecho. Pero tú crees que a los 22 años, vamos a decir porque tú sales, como que el ser humano ya está listo para... ¿O tú crees que hay gente que toma un año sabático? O hay No, yo no creo. Yo creo que precisamente por eso. Yo creo que el tú pensar la universidad precisamente como un espacio de diálogo, donde tú aprendes a argumentar, donde tú desarrollas habilidades de pensamiento propio del pensamiento crítico, yo creo que eso te hace un mejor profesional. Yo creo que, por ejemplo, si tú estudias Derecho,
¿Qué es el abogado? Es una persona que literalmente escribe las leyes, entiende las reglas de una sociedad, de una corporación, y eso te permite ser incluso un buen administrador. Por ejemplo, un abogado corporativo puede ser un buen gestor, porque para tú poder redactar un contrato sólido para una empresa, tú tienes que entender cómo funciona la empresa para tú poder proteger a tu cliente. Es una carrera amplia. Entonces, si tú sales de la firma, tú no dejas de ser abogado. O sea, tú te llevas todas las herramientas que tú desarrollaste como estudiante de Derecho. Entonces, yo creo que, a fin de cuentas, tú lo que estás es literalmente almacenando herramientas. De hecho, me atrevo a decir que, por ejemplo, de nuestra promoción, no sé cómo será, la mayoría de las personas ni siquiera lo ejercen el derecho. No sé Mucha qué gente no la ejerce. O sea, porque yo no te diría sirve- la mayoría, yo no te me sirve sé como tanto, base. pero, Es una pero carrera- mucha gente no la ejerce. Mucha gente no Sí, ejerce. entonces yo creo que hay muchas cosas que tú desconoces, y yo creo que la universidad es un momento incluso para tú aventurarte. Yo creo que cuando tú sales de tu zona de confort, tú también te das cuenta o tú reafirmas tu decisión, porque hay personas que sí lo tienen muy claro, o tú de repente dices, le doy la oportunidad a otra cosa. Y yo creo que en la medida en que tú asumes la vida como un proceso, donde no hay necesariamente como un destino final, que sería muy aburrido, porque de repente lo consigues Claro. rápido, y entonces ¿qué pasa? Yo creo que lo que hay que tener proyectos. Claro, y yo creo también que mientras tú amplíes tus conocimientos, tú eres más importante en una sociedad o en tu entorno. Vamos a hablar en tu entorno, tú vienes siendo un poquito más importante. Si tú eres un paralegal, vamos a hablar de un paralegal, que adicionalmente a esas funciones jurídicas que tú ejerces dentro de una determinada firma de abogados, tú también tienes conocimiento. Tú eres muy bueno, qué sé yo, haciendo los escritos. Tú escribes muy bien. Yo creo que es una virtud, y que esas pequeñas virtudes que uno puede ir adquiriendo y conocimiento, creo que mientras más tú tienes y mientras más amplio es tu conocimiento, tú eres más útil en la sociedad o en tu entorno. Y no solamente útil, yo creo que uno desarrolla mucha tolerancia. Y yo creo que ese debe ser uno de los propósitos de todo proceso educativo. O sea, yo creo que, en mi caso, una de las razones por la que yo me volví una persona como conscientemente política fue porque yo también me despojé de mi privilegio cuando llegué a la universidad, y me di cuenta de que la experiencia que yo había tenido hasta ese momento era mía. Mía y solo mía. Y que había una conversación mucho más grande que me trascendía tan pronto yo logré salir de esa burbuja. Entonces yo veo... Pero ¿por qué perdón que te interrumpa, ¿por qué tú saliste de una burbuja cuando entraste en la universidad? Bueno, yo nací en una familia clase media alta, digamos, acomodada. Yo venía de un entorno como muy homogéneo, y llego a la universidad, que digamos que la madre y maestra de repente no es representativa tampoco de la población, pero definitivamente es un entorno mucho más heterogéneo. Sí. Y entonces ahí me doy cuenta de que hay mucho más, y de que vivir la vida que yo tenía antes era una decisión. Y entonces ahí yo logro explorar, logro conocer, logro conectar. Y para mí la política es eso, es un proceso de aproximación a las muchas realidades que hay en el territorio. Yo creo que incluso entender que la sociedad es diversa, es plural, es sumamente importante. O sea, ese punto de partida yo creo que define cómo tú tomas decisiones, porque tan pronto tú chocas con realidades mucho más desaventajadas, tú dices, óyeme, si yo tomo decisiones desde el Estado pensando en mi privilegio, yo a esa persona no voy a hacer nada que cambie su vida. Entonces, la forma en la que hay un concepto en la teoría política que es el velo de la ignorancia, que es que cuando tú tomas una decisión, tú deberías tomar la decisión sin conocer cuál es tu estado en la sociedad. Eso lo que quiere decir es que tú pudieras ser la persona más pobre, y tú quisieras, siendo la persona más pobre, que haya un estado que te dé la mano, porque yo no creo que haya una persona pobre que es pobre porque quiere ser pobre. Yo creo que todo el mundo quiere salir, pero tienen contextos que te condicionan, que le impiden salir adelante. Y tú puedes pensarlo desde muchas perspectivas. O sea, cuando viene una tormenta, aquí la tormenta discrimina. O sea, la tormenta no nos afecta igual a nosotros que a las personas que viven en la ladera de los ríos, en las cañadas. Y curiosamente, la gente que vive cercana a los ríos, por ejemplo, son la gente que menos acceso a agua potable tiene. Piensa en términos de género. Las mujeres cargan muy pesadas en esta sociedad.
muy pesada, trabajan 2 o 3 veces más que nosotros, porque asumen el trabajo del cuidado, por ejemplo. O sea, nosotros somos quienes somos en gran parte por el trabajo de cuidado, por lo general, de la casa. De una mujer, de la casa, claro. Muchas mujeres se enfrentan a esa decisión, que en realidad no es difícil, porque la mayoría de las mujeres lamentablemente tienen que decidir, o lamentablemente no, tienen que decidir cuidar de sus hijos en lugar de salir a trabajar. Entonces es un problema. O sea, cargan pesado. Entonces hay muchas maneras de tú darte cuenta de la desigualdad, y yo creo que la política tiene que ayudar a subsanar. O sea, la política tiene que, y lo hablábamos ahorita fuera del aire, la política tiene que servir para definir el tipo de sociedad en la que queremos vivir. ¿Cuál es el norte? No, eso motiva a involucrarse en política, porque puede estar desacreditado o no, pero para uno realmente poder influir en el porvenir de un país, tienes que de alguna manera buscar impactar las políticas públicas. Y la única forma es a través de la política. Entonces... Y tiene que ser inspiradora. O sea, yo creo que la política tiene la responsabilidad de generar esperanza, porque si de algo sabe este país es de miedo. O sea, la política durante mucho tiempo lo único que hizo fue instalar una cultura de miedo, una cultura de silencio. E incluso la generación de mis padres casi que no participaba. Tú ves, hay una brecha generacional entre los principales liderazgos de los partidos tradicionales y una generación más joven que ahora entra. Hay un gap como de 25 o 30 años. Y eso le hizo mucho daño al país. Le hizo mucho daño al país. Y el miedo, no aquí, en todas partes del mundo está estudiado, que por lo general termina lacerando los niveles de participación. Y el que cree en la democracia se sustenta en dos cosas fundamentalmente, como la definición más básica de democracia: participación y competencia en igualdad de condiciones. Participación es que la gente pueda votar, que pueda participar. Y aquí es difícil eso. Caso sencillo: la mayoría de las personas en este país les da trabajo costear el transporte de su casa al lugar de trabajo. O sea, eso te quita una gran parte de tu salario, de tu ingreso. Entonces, si yo vivo en Los Girasoles y yo voto en La Puya, es posible que yo no vaya a votar porque el costo del transporte ya es un impedimento. Y si además entonces tú desconfías de la política y tú dices, bueno, pero ¿de qué vale mi voto? O sea, hay una cantidad de factores que se suman. Y la competencia en igualdad de condiciones, aquí no se compite en igualdad de condiciones. O sea, claro ¿Pero tú dices en el mundo empresarial o...? No, me imagino que bueno, entre yo partidos... no creo que ni en el mundo empresarial, o sea, al final del día, la política por lo general te habla del resto de la sociedad. Me imagino que te refieres a lo de los partidos grandes y los partidos minoritarios. Claro, tú piensas en acceso a medios de comunicación, tú piensas en el financiamiento electoral. Sal a la calle. La cantidad de vallas. Bueno, es más, es muy curioso que tú tienes legisladores, o sea, en teoría van al Congreso a redactar las leyes, pero también a hacerlas cumplir. Y ya están violando la ley. Sí. De plano. Sí, antes de campaña. Entonces... Y ahora se van a tomar un sabático. No, eso es una... Esa es una locura. Sí, a partir de ahora vamos a sesionar un día los miércoles porque nosotros queremos ganar. Porque están en campaña. Porque nosotros queremos ganar. Entonces tú dices, bueno... ¿Cómo tú entras en la política? En el 2009, 2010, yo coincidí... Ya yo tenía como, digamos, interés por la administración. Bueno, en mi vida anterior yo trabajaba en el sector privado. Yo incluso fui analista financiero en una Big Four, en una firma grande de auditoría, consultoría. ¿Aquí o fuera? Aquí. Okay. Yo trabajaba en Ernst Young y tenía un equipo increíble y tenía un jefe increíble, pero yo no me sentía... no estaba contento en el fondo. ¿Tú querías explorar otra cosa? Y yo incluso me pasé unos meses en Hacienda, en crédito público, en el departamento que maneja la deuda pública. Y yo ahí entendí el potencial de impacto desde el Estado. Había mucha gente buena en el Estado, pero yo entendía que faltaba dirección, que faltaba una visión. Y bueno, en el 2009 yo empecé a coincidir con mucha gente afín, con mucha gente que con quien yo compartía ideas. En ese momento conocí a Minuta Tavares Mirabal, que era diputada y aspiraba a reelegirse en el Congreso por el PLD. Bueno, conocí a José Horacio en los pasillos de la universidad. Yo era el presidente del Comité de Estudiantes de Economía y él era el presidente del Comité de Estudiantes de Derecho. Bueno, y Violeta Lockhart, que también es parte del partido, era presidenta del Comité de Estudiantes de Comunicación Social.
y empecé a coincidir con ellos. Y yo decidí apoyar a Minú en esa contienda del 2010 porque entendía que el Congreso era mejor con ella dentro. Ok. Eh, Cuando tú dices apoyar... en ese momento creamos una red ciudadana que le dio apoyo a ella. ok. Eso fue una candidatura a diputado. Esa fue una candidatura a diputada. Entonces, ella Pero ella no lo hizo en ese año por el PLD, ¿verdad? lo hizo en el PLD. Ah, sí. ok, perdón. Pero yo no me sentía representado por el PLD. A mí nunca me ha gustado el PLD. Todavía no. Yo todavía no me siento representado. Eso no ha cambiado. Yo he cambiado muchas cosas, pero eso no ha cambiado. Y la verdad es que yo no encontraba dónde hacer política, más que brindarle un apoyo a Minú. Y en el 2014 ella sale y un grupo de personas se nuclearon y decidimos crear una estructura a nivel nacional. Y yo decía, bueno, si yo no me siento representado, yo estoy seguro que hay muchas más personas y rápidamente empezaron a llegar. Y nosotros duramos casi un año exacto antes de presentarle al país lo que era en ese momento, lo que nosotros le llamamos Opción Democrática 1.0. Recorrimos el país, abrimos locales en las 32 provincias, yo recaudé fondos, yo pinté locales, yo constituí directivas en todo el territorio nacional. Fue un proceso súper bonito. Pero entonces la Junta nos rechazó el reconocimiento en ese momento. Y la candidatura de Minú a la presidencia de la República, que fue la primera candidata femenina, se llevó en la boleta de la Alianza por la Democracia, de la APD. Entonces, bueno, en el 2000 nosotros apelamos al Tribunal Superior Electoral. Eso fue todo un proceso que nos desgastó, honestamente. Llegamos al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Wow. Entonces nos dan el reconocimiento en el 2018, pero ya era otro momento. No recibíamos recursos del Estado, incluso después de haber recibido el reconocimiento. Y nos vimos la necesidad de fusionar. Porque me imagino que eso era porque no habían participado en el ciclo electoral del 2016, que es donde se asignan las cuotas. Claro, pero nosotros recibimos el reconocimiento de nuevo en agosto del año pasado y no nos daban recursos tampoco. Entonces tú dices, pero tú quieres que yo participe, pero ¿en qué condiciones? Y apenas ahora apelamos. En agosto del año pasado, o sea, 2022. Okay. Nosotros no hemos recibido un peso del Estado. O sea, todo lo que nosotros hacemos hoy lo hacemos con Por aportes seguidores. de la militancia. Y eso es algo muy bonito de Opción Democrática. Opción Democrática, cuando tú te pones a pensar que es un partido político, un partido político es literalmente un vehículo que organiza, que nuclea a la gente en torno a intereses. Así no funciona en la República Dominicana. En la República Dominicana la mayoría de la gente va a los partidos o por una herencia familiar, Porque es por más fácil. dinero, por la idea de que es más fácil, pero no porque coinciden a nivel de ideas. Y entonces hablábamos ahorita de lo importante de tú generar confianza, de tú generar legitimidad como proyecto político para que cuando tú llegues al poder, tú puedas genuinamente impulsar cambios, contar con el apoyo de la gente y poder producir cambios significativos. Háblanos un poco del partido. No sé, ¿cómo te entiendes que se identifica? ¿Cuáles son sus propuestas principales? Sí, bueno, ahorita, recientemente yo te contaba un poco de la importancia de esa como mirada inicial de la sociedad. Nosotros entendemos que vivimos en una sociedad muy desigual y con eso lo que te quiero decir es que queremos una sociedad más justa, más solidaria. Queremos una economía pujante. Nosotros creemos en el sector privado, queremos impulsar al sector privado, pero entendemos que eso es difícil si tú no garantizas derechos incluso. Hablábamos, por ejemplo, de los cuidados. Una de mis propuestas como candidato a diputado, por ejemplo, es hacer de la educación inicial una prioridad. Y eso tiene muchos efectos positivos. Por un lado, el efecto como más evidente sobre los niños. Pero ¿cómo le hacemos una prioridad? Porque la gente te va a decir, bueno, pero que ya hay tanto fondo por el Ministerio de Educación. Pero, okay. No, pero ahí hay, o sea, a ver, el 4% para la educación es para educación preuniversitaria, pero de eso muy poco va a educación inicial. Incluso la educación Entonces, inicial... ¿qué sería la educación inicial para que la gente sepa? La atención integral a la primera infancia va de 0 a 5 años. Ok. Que son los años, o sea, y la literatura Donde concluye como muy rotundamente que son los años fundamentales para tú desarrollar todas tus la alimentación en capacidades. esa La alimentación, época. la higiene, la concentración, digamos los cimientos de la alfabetización no se dan a los 6-7 años cuando ya tú
digamos, dice, yo sé leer. Lo concretiza más o menos. O sea, tú trabajas la fonética, tú aprendes a discriminar letras, asocias sonidos con imágenes. Es un proceso complejo y eso tiene que trabajar. Tú estimulas a los niños desde los 45 días. Okay. Pero por lo general el que puede hacer eso es una persona privilegiada, acomodada. Entonces, la idea es que eso sea un derecho de todos y todas. Y eso no solamente tiene un impacto sobre los niños, que de por sí hoy tienen niveles como un techo de aprendizaje muy, muy bajo y niveles de salud muy precarios que se pudieran... que se pudieran... Sí, claro. O sea, Samuel, ahí Pero eso tiene un impacto también sobre las mujeres. Okay. Que pueden salir a trabajar, por ejemplo. Claro. Y que no solamente van a percibir un ingreso, pero que también van a dejar de pagar por un cuido o por un jardín. Y también los niños van a estar bajo la tutela del Estado, porque incluso en la pandemia lo que pasó es que muchas mujeres obligadas a trabajar porque tenían que proveerle a su familia, y piensa en la cantidad de familias donde la jefatura del hogar es femenina, o sea, son madres solteras, se lo dejaban a un vecino, a un pariente, la cantidad de violencia intrafamiliar que se daba. Entonces, en realidad los niños estaban muy expuestos. Hubo un momento en que se hizo, la tanda extendida, eso fue bueno. Sí. La tanda extendida, pero como que se quitó. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos. Entonces, yo creo que hay que hacer disponible el presupuesto. Porque a uno se le olvida que cuando uno va al Congreso, no es solo legislar, es fiscalizar. Y fiscalizar es decidir cómo se usan los recursos. Y que los recursos que van a una institución se usan de la mejor manera. Entonces, ahora mismo tú tienes un 4% que prácticamente no toca los niveles de educación inicial. Incluso la educación inicial se descentralizó y se maneja en INAIPI, se trabaja desde CONANI, y eso está debajo de un gabinete de la niñez y de la docencia. Entonces ahí hay un tema de articulación incluso que es un problema. Porque en la práctica, no debería ser así, pero en la práctica, INAIPI, CONANI son instituciones de segunda que no reciben atención. Por ejemplo, el INAIPI recibe el 0.15% del PIB. Okay. O sea, si nosotros estamos de acuerdo en que la infancia debe ser una prioridad, porque eso es lo que nos va a permitir elevar los niveles de aprendizaje en las escuelas. O sea, el que arranca a los 45 años con cualquier programa profesional, decente, de estimulación, y termina ese proceso de 5 años, es mucho más probable que termine... 45 días, perdón. Es mucho más probable que termine la escuela. Sí. Si es niña, es mucho menos probable que quede embarazada a una edad temprana. Es mucho más probable que vaya a la universidad. Es mucho más probable que consiga empleo. O sea, eso trae consigo una cantidad de resultados muy positivos. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Porque aquí siempre decimos, sí, tenemos una presión fiscal baja. Yo te tengo una propuesta muy sencilla. Si nosotros cogemos, por ejemplo, el presupuesto de PROPEP, que para mí es la máxima expresión del clientelismo en la República Dominicana. Es la Dirección General de Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia. De Poder Ejecutivo. Sí. Okay. Si tú coges el presupuesto de PROPEP, que le han cambiado el nombre, por eso quizá... sí, de acuerdo. En cada gobierno le cambian el nombre. Claro. Programas Especiales de la Presidencia, creo que... Tú coges el presupuesto de PROPEP y tú se lo das a INAIPI. Y de repente, de los más de 700,000 niños en edades de 0 a 5 años en el país que no están siendo atendidos, tú cubres el costo de ese servicio de más de 500,000 de niños. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo en el tema de que educación es uno de los fundamentos y uno de los pilares de cualquier sociedad. Y yo creo que nunca es dinero suficiente para lo que se puede hacer. O sea, eso yo creo que siempre deberíamos de invertir más dinero. ¿Para qué? Para la educación sea mejor. Yo creo que, y la salud también, todo eso. Pero mi pregunta, ahí me surge un tema, o sea, ¿cómo vamos a lograr que sea el Estado que brinde eso de manera con calidad? O sea, ¿por qué? Porque yo siento que no tenemos buenos profesores, no tenemos buenos académicos en el área. Bueno, yo creo que hacer de eso una prioridad no solamente es asignar presupuesto. Es, por ejemplo... Porque el presupuesto exacto, y no solamente generar derechos. El 4%... Para la preuniversitaria. Yo estoy hablando de educación inicial. Comencé por inicial. Yo creo que a inicial hay que darle más presupuesto. Porque aquí hacen falta infraestructura incluso. Claro. Aquí no hay espacio. Entonces, yo también creo que nosotros necesitamos un Estado, y eso significa un liderazgo político más flexible, porque tú vas, por ejemplo, a Cristo Rey, que es el barrio más grande de la circunscripción, y no hay espacio. No hay espacio público, no hay terrenos baldíos, o sea, tú no tienes dónde hacerlo. Entonces,
tú no puedes pretender que todo CAIPI, que todo centro de atención integral a la primera infancia va a ser idéntico, ese modelo de esa casa de 3 colores. No, tú vas a tener que trabajar con organizaciones que ya funcionan. Sí. Y vas a tener que de repente invertir en adecuar espacios para garantizar mínimos de calidad. Sí, tú estás haciendo una crítica, perdón que te interrumpo, tú estás haciendo una crítica al tema de que, por ejemplo, mucha gente en un momento, en el gobierno pasado, era licitación escuela pública, Claro. cuando realmente tú no necesitabas una escuela pública nueva en tal lugar. Tú lo que tenías que adecuar lo que estaba ahí. Pero también aquí decimos que las becas responden a las necesidades nacionales. Y tú dices, bueno, aquí nadie se opone a que la educación es una prioridad. Pero ¿dónde estamos formando a los profesores para el nivel inicial? Entonces, no se están formando. Siempre se está hablando de traerlo. Claro, entonces... Y eso yo no lo vería mal en un... Yo no lo al veo principio. mal. Bueno, entonces ahora... Pero un tema cíclico. Bueno, entonces ahora brinquemos, porque yo creo que hay mucha gente talentosa. Yo no creo que se trata de desplazar a los profesores existentes, pero ahora vamos a brincar como al nivel superior. Los Ok. países se piensan en las universidades. Sí. Claro. O sea, cuando uno habla de educación, no es solamente de educación como la carrera de educación. No, las Sí. investigaciones, Es el sistema- el R&D, o sea, eso Es el sistema educativo. Entonces, uno de los grandes problemas es que la universidad más grande de este país, que es la UAS, se abandonó por completo. Sí. Eso se convirtió en un intocable. Pero creo que hay un problema aún más grande, Samuel, ahí. Y perdóname que te interrumpa. Y ahí es donde se forman la mayor parte de las personas que quieren entrar Sí, claro. a ser docentes del sistema educativo público. Sí. En la UAS. O sea, mientras en la UAS se gradúan 25.000 estudiantes de educación, en el ISFODOSO, que es un centro especializado dedicado a formar docentes, se gradúan 5. Pero la UAS es un intocable. Se le asigna un presupuesto todos los años, pero no se fiscaliza. Entonces yo creo que la autonomía de la UAS hay que revisarla. Y te lo está diciendo como una persona que cree en la UAS. O sea, yo creo que hay que recuperar la función social de la UAS. Había un momento en este país donde la gente venía de distintas provincias a la UAS y la educación era la fuente de movilidad social. Sí. Y ya nadie cree que la educación, o sea, ya aquí lo que hay es un país con muchos títulos donde tú no puedes discriminar, o sea, donde la credencial no te permite distinguir entre una persona y otra. E incluso la gente ve en la política esa posibilidad de movilidad social que antes veían en la educación. Entonces yo creo que las universidades de este país también requieren de más regulación. Yo creo que nosotros tenemos que democratizar el acceso a las posiciones de liderazgo de la UAS, por ejemplo. Yo creo que la UAS hay que O sea, descentralizarla. por concurso, ¿tú crees? Por ejemplo, yo creo que la UAS hay que descentralizarla porque la UAS es una mega universidad. Entonces aquí, como funciona, es que el presidente va a una provincia, me lo invento, el presidente va a... quiero coger algo como... ¿A San Juan? Que se aproxime a la realidad, pero vamos a decir San Juan X. Llega a San Juan, no hay una UAS y entonces de repente lo esperan 100 personas. Queremos una UAS, queremos una Pues, UAS. se hace Entonces una dice el UAS. presidente, claro que sí, le vamos a dar una UAS. Y eso es interesante. O sea, no es binario, no de que sí o no. Es interesante porque hay muchos casos exitosos donde las universidades fueron los motores de desarrollo de países. Por ejemplo, Brasil. El nordeste de Brasil es la zona pobre de Brasil. Y en los gobiernos de Lula desarrolló una gran parte de ese país, que era territorio... Baldío. territorio baldío, tierra de nadie, apalancado en grandes universidades. Pero Samuel, Pero aquí parecería más infraestructura y no instituciones de educación superior. Y lo que pasa en la realidad es que la mayoría de los profesores de la UAS salen de la sede central los fines de semana a dar clases. Entonces, si tú no tienes Al los interior. profesores, entonces, es como que no hay planificación. Entonces, pero la planificación no es fotogénica. pero hay un tema, Samuel. O sea, también, tú decías el tema de los profesionales, que las universidades. Yo creo que también la gente está parando de pensar en estudios académicos superiores. Porque ¿cuál es la diferencia entre tu salario si tú eres un profesional y si no lo eres? Yo creo que aquí hay un tema también de salario, obviamente. O sea, no es posible que una persona que se pasó 4 años estudiando para ser administrador de empresa, vamos a decir, su salario sea competitivo con una persona que fue a hacer un bachillerato. Bueno, yo te pongo tu caso. Vamos a ver tu caso, el derecho. O que el que hace Uber puede ganar más que muchos profesionales. Claro, o sea, yo creo que también tiene que haber un tema de recompensación económica que pasa también con los profesores. ¿Por qué tú no ves que en las universidades de alto nivel social en la República Dominicana
educación no es una de las grandes carreras con gente estudiándola. ¿Por qué? Porque al final que tú vas a vivir de eso. Lo primero que tu papá te va a decir es, cuando tú le dices, papi, voy a entrar a la universidad ya, ayúdame a elegir. Siempre uno dice, ¿de qué tú vas a vivir? O sea, Mira, tú vas a tu educación, que tú vas a tener tu colegio entonces, ¿verdad? El tema de la educación es un tema súper complejo. Porque tú decir que hay que transformar el sistema educativo en este país implica tú primero reconocer que tú eres el producto de un sistema que pudo ser mejor. Sí, claro. O sea, yo decirte a ti que hay que transformar el sistema universitario en la República Dominicana significa que hay que transformar la universidad de la que yo soy egresado. O sea, yo creo que aquí las academias son muy débiles y si bien hay buenos profesionales que salen de todas las universidades, de la pública, de la privada, el nivel es bajo en sentido general. El valor agregado que genera la Academia Dominicana es bajo. Y uno de las patas flojas de la sociedad dominicana es la academia. O sea, aquí hay temas, debates álgidos, varios, en República Dominicana, y la academia siempre está ausente. Siempre está ausente. O sea, no sale en defensa ni de una posición ni de otra. No se produce conocimiento. O sea, Solo incluso podemos hablar más para adelante también de que aquí en general el país, sea en la academia, en la política, yo creo que el ser tibio, el centro así como que ni fu ni fa, Bueno, es lo que caracteriza el discurso político, hablamos del empresarial, miedo. todo. Hablamos del miedo ahorita, de que yo decía que es una sociedad que vive miedo. Incluso mi tesis doctoral trata precisamente el silencio en la política y cómo a veces la figura del ciudadano y del empleado son mutuamente excluyentes. Porque tú estás en un espacio laboral como muy corporativo y no se habla de política. Y eso no es así en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, los estudios demuestran que las empresas grandes, tipo GM, Starbucks, qué sé yo, condicionan el empleo al activismo político. Y esas empresas le mandan a sus empleados cartas diciéndole, estos son los candidatos por los que yo quiero que tú votes. Esos son los temas que a mí me interesan. Y te dan entrenamiento sobre temas que no tienen nada que ver con el core del negocio. Y te están dando entrenamiento sobre temas fiscales y dando entrenamiento sobre temas raciales, no sé qué. Y después te dicen de que, by the way, tú deberías ir a donde tu legislador, como a título propio, y cabildear y decirle lo que tú piensas, ya después de que ellos te instruyeron. Y lo que están buscando es promover políticas favorables para el negocio. Pero yo decía, qué interesante. Yo no sabía que era así, como tan A la clara. in your face. Y sin embargo, yo decía, en República Dominicana no es así. Porque incluso hay un secreto a voces que es que, por ejemplo, en momentos de... Este no es un país, digamos, es un país donde los movimientos sindicales, gremiales son flojos. O sea, la sociedad está muy atomizada. Pero en los momentos incluso en que la sociedad ha logrado organizarse para... De hecho, los gremios son un poquito mal vistos. O sea, los sindicatos, todo eso, Claro. a cierto punto son mal vistos por, obviamente, históricamente lo que ocurrió con ellos. Efectivamente, pero en los momentos en que la sociedad ha logrado como organizarse para protestar, para exigir el 4% para la educación o la marcha verde, independientemente de todo lo que eso implicó, hay mucha gente a la que le dijeron, de aquí no va nadie a la marcha, yo no quiero ver a nadie de esta empresa en la marcha. Pero la gente sigue buscando formas de saber qué piensa su empleador. Entonces hay yo tengo un Y testigo. más si tu empleador es el Estado. Claro, pero del Estado sabemos mucho. O sea, la razón por la que yo estudio la política dentro de los espacios de trabajo privado es porque ya del Estado sabemos. O sea, que los ministros te condicionan y vea este evento, no sé qué. Pero del privado sabemos poco. Esta misma semana ocurrió eso. Exacto. Esta misma semana. Sí, exacto. Entonces, pero la gente quiere saber. Entonces yo tengo un caso, por ejemplo, de una persona que se encuentra con dos amigos que son empleados de una empresa. Y ella le dice, privado. Y ella le dice a las personas como, qué raro ustedes aquí. Y ellos le dijeron, bueno, nosotros no veníamos, pero cuando vimos a el hijo de mi jefe, yo dije, no, pues entonces yo puedo ir. Tú te das cuenta que la gente está buscando saber qué piensa su superior, su empleador, sobre los temas del momento. Porque nadie quiere, o sea, digamos, el aprendizaje es que nadie quiere lacerar su vínculo con el poder. Entonces aquí hay una cultura de estar frío con el poder. Porque la probabilidad de, o sea, es un sistema cooptado por partidos grandes, entonces puede que tu
tu preferencia electoral no gane en este momento, pero es muy probable que vuelva pronto. Sí. No, y también que desde el poder, y eso lo veníamos hablando en, no sé en cuál episodio fue, que desde el mismo poder los partidos políticos principales juegan a ese centro. O sea, Claro. Y porque es efectivo y es menos controversial. Y no sé si tendrá que ver con que también vivimos en una sociedad conservadora. Bueno, yo escuché recientemente y de repente fue en el pedazo que vi de Francisco, o sea, un Francisco episodio de Guillén. ustedes. No sé, pero alguien dijo algo como, vivimos en una sociedad pequeña, o de repente estoy mezclando. Hay un argumento de que Se fue en otro podcast. puede ser, vivimos en una sociedad pequeña y por lo tanto, o capaz fue Luis Abinader en Nueva York, lo escuché recientemente. No lo hemos entrevistado todavía. Vivimos en una... No lo he entrevistado. Tan flojo. Él no llamó, no llamó. Ah, bueno. Vivimos en una sociedad pequeña, entonces es muy probable que tú conozcas a la persona a la que están acusando pero esa es una versión del cuento, pero la otra cara de la moneda es que precisamente como tú vives en una sociedad pequeña, tú quieres asegurarte de que todo se haga por las rayitas, precisamente porque tú conoces a esa persona. Entonces yo creo que, de nuevo, los liderazgos políticos, o sea, la política es una cuestión de responsabilidad. Y a mí me da mucha pena que los liderazgos políticos se eximen de responsabilidad. Y quiero poner el tema aquí de los debates presidenciales. Tú me preguntabas que cómo tú te hacías. Eso es uno de tus proyectos. Yo deposité un proyecto de ley en el Congreso, le entregué a mi compañero de partido, el diputado José Horacio Rodríguez, un proyecto de ley que hace obligatoria la celebración de debates presidenciales. Y lo que intenta ese proyecto es ¿Y darle... por qué es tan importante? Yo quisiera que tú... Sí, lo importante de ese proyecto es que le busca dar más protagonismo a las ideas, a las propuestas que puedan tener esos candidatos, que al dinero que parecería ser el móvil. el centro, el móvil de... Me imagino que de sería cumpliendo ciertas encuestas que se calificaría como en Estados Unidos para a los debates. Mira, yo creo que tiene que haber un reglamento, pero digamos que de plano la idea es que quien organice ese debate, ojalá una serie de debates, es la Junta. Y la razón por la que yo creo que es importante que sea la Junta que organice esos debates es porque los debates tienen que ser equitativos, tienen que ser imparciales y tienen que ser accesibles para todo el mundo. Porque de nuevo, vuelvo al... O sea, no importa qué partido tú seas, siempre y cuando tú estés reconocido, tú tienes derecho de formar parte Por del supuesto, debate. porque de nuevo, ¿cuáles son los dos pilares de la democracia? Participación y competencia en igualdad de condiciones. Entonces, el debate es uno de los pocos momentos en el que un partido, en el que un candidato o una candidata presidencial, por más pequeño que sea o por más pequeño que sean las preferencias electorales, se para de tú a tú al lado de un presidente de la República, un expresidente de la República. Y es un momento para brillar. Pero además, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de darle a los ciudadanos herramientas para que puedan votar y puedan votar de la mejor manera. Y que se cree una cultura de debate. Y que se cree una cultura de debate. Entonces yo estaba en una actividad que organizó... Bueno, quiero aprovechar para reconocer a Ángel y reconocer a CODES y reconocer a Finjus, que son asociaciones privadas que se han dedicado a promover los debates, la cultura de debate. Y la razón por la que yo hablo de la Junta es porque no debería depender de que instituciones privadas como ellas, que de nuevo reconozco y valoro muchísimo su aporte, quieran o no hacer un debate o tengan los recursos para organizar un debate. Esa no es su responsabilidad, es la responsabilidad del árbitro del proceso electoral. Entonces, yo estaba en una actividad esta semana que organizó CODES, muy interesante por cierto, donde traen de invitado al español que moderó el primer debate español hace 30 años. Él sale del escenario y entonces entran representantes de los tres partidos tradicionales. Entonces, hago la crítica constructiva. Lo primero es que nosotros seguimos fortaleciendo la idea de que aquí solamente hay tres partidos. Es decir, nosotros decimos, no, queremos un cambio. O sea, qué difícil todo. O sea, ustedes no fueron invitados, eso es lo que tú me quieres decir. No, pero yo no lo digo porque yo no fui invitado. No, o sea, pero en el escenario que tú estás narrando, no estaban invitados y tú hiciste una intervención fuera. No, yo ni siquiera, yo no hice una intervención, yo estaba en el público. Disfrutando de la actividad, o sea, y conociendo de las posturas de esos partidos sobre el debate. Pero uno de los argumentos
que presentaban el representante del PLD, el representante de la Fuerza del Pueblo y el representante del PRM es que aquí la cultura democrática es muy débil. Incluso, decían, las encuestas demuestran que aquí hay mucha gente que estaría dispuesta a apoyar un gobierno de mano dura. Entonces yo digo, óyeme, o sea, a mí me parece una irresponsabilidad de marca mayor, porque tú eres el liderazgo político. Las reglas del juego las definen ustedes. Entonces, quienes tienen que promover la cultura democrática son ustedes. Si ustedes genuinamente creen que vivir en democracia es importante. O sea, el debate es consustancial a la esencia democrática. Entonces decían, además, aquí el debate está presente todos los días en la calle. O sea, ya la gente debate, o sea, la ciudadanía debate todos los días. Y yo decía, señores, pero tú no puedes comparar la conversación que se da entre ciudadanos con el contraste de las ideas y las propuestas de los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República. O sea, es como que, no, yo soy un cualquiera. No, usted es responsable. No que aquí vivimos en un sistema, somos parte de un sistema político muy desigual, pero ¿quién escribió, quién redactó o quién impidió la reforma de la ley de régimen electoral? ¿Por qué tenemos un sistema de financiamiento electoral como lo tenemos, desigual, donde le dan el 80% de los recursos públicos a los partidos mayoritarios? O sea, ¿por qué? Más de un 5%, si tú tienes más de un 5%, te asignan como partido mayoritario. Claro, y después el otro se divide en 12 y 8. Pero Samuel, ¿y tú crees que todavía en la sociedad que vivimos actualmente, en esta generación, las ideas, esos debates políticos, ideas sociales y políticas, permean en la conciencia de esta generación joven? Yo creo que sí. A pesar de que nosotros estamos viviendo una generación denominada la generación a los focas. Corten. Yo creo que tiene que ver también que... No, o sea, no, pero es de No, verdad yo- una pregunta, o sea, porque, Bueno, porque ahora- de ahora verdad voy a- yo creo, o sea, eso me preocupa a mí. No, o sea, ahora, digo, yo te puedo hablar de mi experiencia. Voy a aprovechar y citar el reporte precisamente preparado por Ángel, que muestra que el 70% de los jóvenes encuestados en las principales zonas urbanas del país quieren debates. O sea, quieren conocer las propuestas de sí, pero de es que sus la gente candidaturas. de Ángel es Y- de un nivel social y No, y entonces- académico. no, tú tienes razón. O sea, Yo creo que se conecta también con el mismo tema educativo, de que el nivel de educación que tiene la población hace que el debate presidencial o congresual de los políticos sea menos relevante y sea algo que la sociedad exija menos. Mira, yo te voy Porque a- es menos educada y por lo tanto le ve menos relevancia. antes que tú respondas, perdón. No. Mi comentario es un paréntesis. Lo hago, o mi comentario, no un comentario, mi pregunta, la hago quizás desde la ignorancia política mía. O sea, yo no lo digo porque diciéndote, eso no te va a servir. No. Te la hago de verdad genuinamente preguntándote, oye, tú que estás involucrado en eso, ¿tú crees que eso es posible? O sea, eso Es una pregunta válida, todas preguntas válidas. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Tengo meses recorriendo los barrios de la circunscripción 2 del Instituto Nacional. Y si algo tiene de característica la circunscripción 2 del Instituto Nacional, es que es una demarcación, un territorio muy variopinto, muy mixto en términos de porque eso estratos incluye Arroyo socioeconómicos. Hondo. Yo sé que eso incluye La También circunscripción- la Puya. La circunscripción 2 es todo lo que está al norte de la Kennedy, al oeste de la Máximo Gómez, por debajo del Cinturón Verde, llega hasta la autopista Duarte, kilómetro 3,5. Cristo Redentor pertenece. Sí, claro, porque después de ahí es la cuarta. Entonces- Me parece que es la cuarta. Después Claro, de ahí. Santo Domingo Oeste. Ahí está Alameda, el Café de Herrera. No, la segunda circunscripción llega hasta, tú mides la Máximo Gómez para la izquierda, al oeste, o sea que ahí tú empiezas con La Fe, Cristo Rey, todos los Arroyo Hondo, Cuesta Hermosa, no sé Y de qué, ahí a la toda derecha, la zona, ¿qué es? toda la zona que colindan la 3 del distrito. la tercera. Hacia el río. Ok. Eso incluye todas las zonas que colindan con el Jardín Botánico, los Sí. ríos y todos los... El Ducado de los Ríos, las colinas del Seminario, las tienes 800 de los Costa ríos. Hermosa. Sí. Toda la zona de la República de Colombia, que esa es, digamos, la zona... Para donde están creciendo Para las donde está ciudades. Es un creciendo. mundo ahí, sí. Como le dicen, la tierra de la constructora Bisonó, que Sí, han construido sí, una cantidad, unos complejos. Sí. Eso es un mundo. Sí, sí, Toda la ciudad real, Ciudad Hicieron Real un 1, mall hace 2. poco para allá. Sí.
Girasoles, Sí. parte alta y baja de los Girasoles, Palmas Real, es Cristo enorme. Rey, Girasoles está ahí se por el conoce cementerio, la el Cristo Rey. demarcación. Entonces fíjate cómo tú tienes barrios masivos y pobres como Cristo Rey, Sí. que es la máxima expresión del hacinamiento. Sí. Que ahí no hay espacio público para nada. No, donde apenas no hay hay- una cancha de béisbol y... donde no llegue el se va agua a hace fútbol, meses. ¿eh? Y En tienen Cristo que- Rey hicieron un parque muy, muy bonito. Cristo se llama Rey Park. Cristo Rey Park, que me parece una buena donde no iniciativa. llega el agua hace meses. La gente tiene que comprar camiones. En Cristo Rey. Y en muchos barrios de la circunscripción 2. Y tienes barrios muy acomodados, como los barrios de Arroyo Hondo, Puerto Sí, Puerto Hermosa, Hermosa, claro. Isabel Villa, Isabel Los Villa tú lo Pinos, tienes ahí. parte de Los Ríos. Entonces, a mí me ha tocado ver todo. Hablar con gente que se parece a mí, gente incluso más pudiente que yo, y gente también que vive en situaciones de pobreza. Y yo creo que los pobres lo tienen muy... La gente que vive en pobreza lo tienen muy claro porque han sido las principales víctimas de la mala política. O sea, desconfían del Estado. Ahí se da una contradicción en esa gente. Desconfían del Estado y al mismo tiempo son la gente que más necesita del apoyo del Estado. Y que quieren la intervención del Estado para resolver las cosas. Claro, y quiero aclarar algo aquí, porque la gente dice, ¿no? Que relaja, que Opción Democrática es un partido comunista, no sé qué. Cuando tú vas a los barrios, la gente no quiere el bono de los 1.000 pesos y los 1.500 pesos. La gente no quiere eso, la gente quiere trabajar. Pero quienes han asociado el trabajo a un trabajo en el Estado son los partidos que han gobernado hasta ahora. Yo lo que quisiera es que esa gente trabaje y que trabaje en el sector privado, porque quien tiene que crecer es el sector privado. De nuevo, yo quiero una economía pujante. Pero si puedo intervenir ahí, Claro. con el tema de ahí los impuestos, porque siempre que se tiene un estado más grande, donde las personas pueden tener más acceso a los servicios públicos, porque creo que mencionábamos ahorita fuera de aire, que tú dices, oye, el punto de los 3.000, 4.000 pesos que te dan con el bono gas, el bono luz, no fuera necesario si realmente yo tengo acceso a servicios públicos, educativos, de salud, gratuitos incluidos. Claro. Ahora bien, para eso se necesita un estado más grande. Y en términos concretos, Más que más grande, más fuerte. Y perdón que te... o más fuerte, Más pero, eficaz. Más eficaz. pero yo generalmente, diría. en la generalidad de los casos, los países que incluyen más servicios públicos tienen impuestos más altos porque de alguna manera hay que financiar esos servicios públicos. Entonces, ¿cómo se vería eso con la propuesta de tu partido? Y se roba menos. Pero, O sea, No, al contrario. Lo que, digo, Por eso te no digo al más contrario. por eso te digo pero más lo que se eficaz. dice es... sí, por eso porque dije, yo creo que estoy de acuerdo con la palabra tuya, eficaz. O sea, yo creo que fue Bukele que dijo, o sea, donde si no se roba, el dinero da. Lo que pasa es que cuando Creo se que- dice estado grande, es un estado que Más intervencionista, recauda lo que tú más quieres y por lo decir. tanto, Ok. al tener Lo que pasa más, es que para lograr eso- más recaudaciones, hay más margen de que los funcionarios puedan No, robar. claro. ¿Entiendes? Bueno, Eso varias es alcancía cosas. más grande. Varias cosas. Te decía que esa gente la tiene muy clara. O sea, tú podrías decir, mi discurso es un discurso de clase media. Tú pudieras decir. Pero todo, o sea, hasta ahora, y no tengo forma de saber, digamos, porque yo no tengo recursos como para medirme, pero hasta ahora la receptividad ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque yo le digo a la gente, yo no vengo a darte nada. Y mucha gente me dice, pero ¿y cómo- por qué tú arrancas así la reunión? Y yo le digo, es que si yo te vengo a dar algo, yo te estoy faltando de respeto. Porque incluso mucha gente que va con recursos a repartir cosas, lo que están usando son recursos públicos. El clientelismo. Porque incluso tú sales a la calle y el 90%, el 95% de las vallas son vallas de candidatos oficialistas. Sí. Sí. Y eran del PLD cuando el PLD estaba en el poder. Y tú irás viendo un crecimiento del despliegue publicitario de los candidatos de oposición en la medida en que avance el proceso. Pero ahora mismo son puras vallas de gobierno, o sea, en su gran mayoría. Entonces yo creo que la gente lo tiene claro. O sea, yo creo que incluso el logro, cuando digo el logro de la política en beneficio de quienes hoy hacen política, quienes hoy ocupan el poder, es promover una política de desconfianza que al final les termina, digamos, garantizando la permanencia en el poder. O sea, es una política que promueve el que tú subestimes a la gente. Y yo creo que se trata de lo contrario. O sea, yo creo que la gente quiere vivir mejor y la gente quiere estrechar lazos, quieren crear vínculos. Entonces, para mí el principal desafío de un proyecto político
serio, democrático en República Dominicana, gracias, es la construcción de confianza, la construcción de vínculos en el territorio. Y eso es un proceso que toma tiempo. Y en mi caso particular, como candidato a diputado en la circunscripción del Distrito Nacional, eso significa que yo estoy, y el caso de Opción Democrática, estamos construyendo en el corto, en el mediano y largo plazo. Porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. Dicho eso, la vara es muy baja. Sí. La vara es muy baja. Y para el tema impositivo, yo creo que nosotros tenemos que asincerar los impuestos. O sea, la gente va a querer pagar impuestos en la medida en que vea un retorno. Sí, sobre es ese como si aporte. tú pagas un servicio. Los impuestos, yo siempre lo he Claro. visto como tú pagar un servicio. Que dicen la querencia Sí. de los impuestos tiene que ver con el retorno que tú recibes. Claro. Pero los impuestos tienen que tener sentido. Y la forma en la que aquí generalmente se crean impuestos es que tenemos una necesidad coyuntural y entonces vamos a hacer un impuesto y el impuesto puede ser un absurdo. Pero permanece. Una cosa que se supone Un que es impuesto transitoria transitorio, y sí. de repente se queda y tú dices, eso no tiene sentido. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener conversaciones como más responsables sobre el porqué de los impuestos. Y eso no es una solución mía. O sea, antes era muy fácil promover una reforma fiscal en la época de Balaguer porque era por decreto. Sí, Pero ahora tú tienes 190 personas que se sientan en un hemiciclo a las que hay que poner de acuerdo. O sea, es una sociedad con mucho más liderazgos, más atomizada. Antes todo giraba en torno a unos pocos liderazgos políticos, a una economía más pequeña, digamos, más concentrada. Ahora son muchos agentes económicos. O sea, es una sociedad mucho más... Robusta. más robusta, exacto, más compleja. Y lamentablemente en este país, y ese es parte de lo que logra la democracia, no hay una cultura de negociación. Porque ¿qué implica una negociación? Ceder. Yo soy Samuel, bueno, claro, ceder, pero antes de eso incluso, ceder significa que tú tienes una posición y que el de enfrente sabe cuál es tu posición. O sea, estos son mis intereses y tú pones tu carta sobre la mesa. Y del otro lado tú dices, yo soy Jorge y estos son mis intereses y pones tu carta sobre la mesa. Pero si tú no sabes cuál es tu punto de partida, ¿cómo tú sabes que tú real y efectivamente ganaste? O sea, en tanto no hayan conversaciones más honestas, más transparentes, lo que se está dando es trampa, lo que se está dando es engaño. Entonces aquí nosotros tenemos que ser capaces de conversar con la gente de una manera mucho más transparente, más diáfana. O sea, Lo que yo veo también es que hay muchos intereses que no importa qué ideología tú tengas, sea el más para la derecha, el más para la izquierda, son intereses comunes de que queremos el bienestar de las personas, que a la gente le vaya bien, que haya seguridad ciudadana, todo eso. Pero por poner solo el tema impositivo, la verdad es que hay varios caminos para tú llegar a ese bien común, vamos a decir. El que está más para la derecha te dirá, yo quiero un estado pequeño. Yo, esos recursos, esos servicios públicos que tú mencionas, yo prefiero pagar menos impuestos y yo poder pagarlos de manera directa, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no confío en ti como político. Independientemente de que tú me digas y de que sea una cultura, el que está más para la izquierda te dirá, no, mira, dame el dinero, o sea, yo recaudo, yo soy honesto, yo te voy a garantizar todos esos servicios públicos. Y en el medio hay un espectro que es el centro derecha, el centro izquierda. Entonces, por eso te decía que lo que yo veo muchas veces del discurso político es que es muy tibio de decir simplemente confía en mí, se tiene que mejorar la cultura, pero ¿cómo se ve eso en términos concretos? bueno, yo definitivamente no creo que nosotros no podemos dar el lujo de reducir los impuestos. Yo creo que hay que hacer un mejor uso de los impuestos existentes. Yo creo que el que lo diga es muy responsable, incluso... Aquí siempre se habla de que de una baja carga impositiva. Claro, y cuando llegan al gobierno de repente, no, es más, hay que estimular el gasto, porque ya nosotros sabemos que la austeridad, o sea, una economía en aprieto y una política de austeridad, esa es la solución para el fin del cuento. O sea, Claro. eso es ahogarte. O sea, cuando tú tienes que estimular la economía, tú Tienes que inyectar. Tú tienes que inyectar. Entonces, Eso ahí también dependerá del que sea keynesiano o no keynesiano. pero yo creo que nosotros tenemos que tener esas conversaciones con la gente. O sea, yo no creo que basta con decir, yo soy de tal, esta es mi etiqueta. Sí, yo claro. te decía fuera del aire que a mí no me encanta el uso de las etiquetas porque se manipula mucho. O sea, bueno, yo soy socialista, pero socialista como a los Bernie Sanders en Estados Unidos o socialista como la socialdemocracia de algunos países nórdicos o socialista, un socialista latinoamericano. Es más, mucha gente socialista nacional como lo nazi. Claro, entonces mucha gente habla del socialismo o del comunismo y a veces no tiene ni siquiera un país, una referencia. O sea, no te sabe ni siquiera nombrar un ejemplo de un país
que hoy practique el socialismo o el comunismo. Argentina. Aferrados a ideas del pasado. El mundo cambió. Entonces, en Opción Democrática nosotros no estamos aferrados a una noción vieja, rancia de la izquierda en lo absoluto. Pero ustedes se identifican... Nosotros somos progresistas porque tenemos una agenda de derechos. Okay. Yo creo que incluso si aquí, tú tuviese que definirse, o sea, como gremio, Sí, porque como partido, izquierda, lo que me imagino explicabas, tiene muchas acepciones. Sí. De izquierda aquí, progresista es algo más universal, que va un poco con, creo que lo que sería liberal de Estados Unidos, en esa... incluso cuando hablábamos ahorita del salario, yo creo que la conversación del salario está muy distorsionada, porque una gran parte del dinero que gasta la familia se va en cosas básicas que para mí son derechos, por lo que tú no deberías tener que pagar dinero. Si tú quieres ir a un colegio privado o tú quieres ir a una clínica privada, fantástico. Pero es Pero mucho eso no menos debe que ser- eso, es menos que eso. Si yo quiero tener energía eléctrica en mi casa, si Pero yo eso no quiero debe tener drenar- salud, si yo quiero tener agua. O Pero sea, eso no debe drenar tu riqueza. No el debería, punto- no debería, Es pero- difícil. Entonces aquí hablan de, bueno, una economía que compita. Pero ¿cómo tú vas a competir si tú no puedes ser un agente productivo cuando a ti se te va la mayor parte de tus recursos? O sea, ¿quién ahorra? Pero también hay un tema, o sea, realmente ser un emprendedor en República Dominicana es una lucha. Es difícil. Eso Es una lucha. Ese es el cuento como el del sueño americano. Sí, o sea, sí, emprende. La óyeme, mayoría de la gente que emprende aquí son personas que vienen de familias pudientes que no están asumiendo un riesgo. Así es fácil emprender. Entonces para mí Yo creo que así es fácil emprender, no es verdad, o sea, No, mentira, es más fácil. obviamente tú no arrancas la carrera en la misma posición que los otros, es verdad. No, nunca. Pero yo creo que tú te enfrentas a una cantidad de retos, No, claro tanto que sí. legales, tributarios, Señores, de todo antes de tipo, uno o sea, ganar, que- tiene que pagar el anticipo. O sea, Y- y claro. incre- No, o sea, Tú no te has ganado Claro, el o sea, dinero, al ya tú final, no te ganas el óyeme, dinero y ya tienes que estar pagando. emprender en República Dominicana es... yo digo República Dominicana porque yo no he emprendido en Estados Unidos, no he emprendido en Francia, en Inglaterra. O sea, mi experiencia, o nuestra experiencia como emprendedores, al final es, oye, me quitas el sombrero frente al empresario también. Y entonces es una discusión que hay que tener, pero también yo estoy de acuerdo con que los salarios deberían de mejorar. O sea, yo estoy de acuerdo. Pero yo también entiendo en parte al empresariado que dice, óyeme, es que para nosotros también Claro. la carga es pesada. por eso yo no estoy de acuerdo con el tema del tax the rich, que se ve mucho en Estados Unidos. Porque, óyeme, no deja de ser que el empresario es el que se está tomando el riesgo Lo de que- hacer una inversión millonaria, de mantener una nómina Lo que a pasa es 100 que empleados. Lo que pasa es que aquí una gran parte de los impuestos son impuestos al consumo que no discriminan, digamos, que si la bueno, persona puede o no puede. sí, no pero estamos cuando tú eres hablando- una empresa grande, tú estás, digamos, apalancado en una empleomanía mucho más grande, que son personas que a su vez usan más recursos del Estado, que acceden a las escuelas públicas, a los hospitales públicos. Si tú tienes una cadena de suministro, una logística de distribución importante, que por lo general es común en las empresas grandes, en los grupos económicos importantes, entonces tú estás usando las carreteras más que una empresa pequeña, entonces tú estás usando más recursos del Estado. Entonces tú eres en parte, digamos, responsable también. Pero tú aportas en mayor proporción también. Entonces yo creo que no es una cuestión como de quitarle dinero a nadie, no se trata de eso, para mí es de justicia. Entonces mira, tú sabes que yo pienso mucho en eso del emprendedor, porque nosotros de alguna manera estamos en esa situación. O sea, yo creo que Sí. iniciar un partido político es como Es un emprendimiento una especie de también. startup. O sea, Para no mí es, el startup más- no es con fin económico, pero es un pero es el emprendimiento. startup más interesante, porque yo creo que el que le interesa la política en parte por lo que el poder político te permite, en el mejor de los casos. O sea, hay poder en todas partes. Yo estaba ayer o antes de ayer estaba en un centro educativo hablando con estudiantes, presentándoles la carrera de ciencia política como una posibilidad. Okay. Y yo les decía, hay poder en todas partes. O sea, yo estoy aquí en el aula y yo estoy parado aquí solo y ustedes están ahí en fila. O sea, aquí hay autoridad. Sí. En sus casas, sus padres tienen autoridad sobre ustedes. Pero tú no puedes comparar la fuerza que tienen sus padres sobre ustedes con la fuerza que tiene el liderazgo político sobre todos los ciudadanos del territorio. Claro. O sea, cuando yo llego al Congreso y legislo, esas son leyes que incluso el presidente de la República tiene que cumplir. Entonces, digamos que ahí está
El que él tiene que aprobar o no en algún momento también. Efectivamente. Entonces, bueno, y ese es uno de los temas, y de eso ustedes saben más que yo, que hay que trabajar, que es el rule of law, que aquí no existe, que no es la justicia, sino la expectativa de que va a haber justicia, de que las leyes, la seguridad jurídica, de que las leyes se van a cumplir. Sí. Ese es uno de los grandes retos. De los grandes retos pendientes. Sí, lo hablamos con Francisco. Y yo creo que eso se conecta incluso con lo que hablábamos ahorita de la educación, porque la educación es muy importante, pero hay cosas que se resuelven de manera inmediata si hay una seguridad jurídica y una garantía de aplicación de la ley con temas hasta como el tránsito. Bueno, es que O sea, ¿cómo régimen es que, de consecuencia. Régimen de consecuencia. ¿Cómo es que el dominicano aquí no sabe manejar? Vamos a incluirnos los dominicanos. Y en Estados Unidos sabemos manejar Vamos por la ley. Y mira, y te lo pongo del otro punto de vista. En Alemania o en Europa yo he visto que allá tú sabes que las multas la ponen es con cámaras. Sí. Tengo una ahí todavía tuya. Y de las cosas más populares que hay allá ahora mismo son aplicaciones que te dicen dónde están esas cámaras. Y allá ellos, o sea, las usan, así como tú usas Waze, ellos la tienen, mira, Waze, aquí está, y buscan esquivar, y tú dirás, no, pero los alemanes, los suizos son educados, pero igualito, si se le da el chance, buscan no cumplir la ley. Sí. Entonces, ¿es la educación o es el régimen de consecuencias lo que hace que manejen despacio, lo que sean educados, lo que no boten la basura? Un régimen de consecuencias. Yo creo que un régimen de consecuencias totalmente. O sea, al final... Perdón, es que se va a hacer. No. Hay un cuento. Cuando yo vivía en Los Ángeles para el doctorado y mi esposo y yo nos mudamos a Oregon en medio de la pandemia. Y en Oregon tienen un sistema de cámara. Yo pagué la multa. Espérate, O sea, no es que yo la debo. Yo la multa, pero ya yo la pagué. Pero es muy chistoso porque las reglas de conducir en California y en Oregon son distintas y los límites de velocidad son distintos. Okay. O sea, que fue por ignorancia. Fue por pura ignorancia. Entonces yo estaba en la autopista y yo andaba feliz. Y yo estaba con el radio encendido, yo estaba cantando, con mi lente puesto. Y semanas después llegó una carta. Sí, siempre llega a la casa. Después. Y llegó con foto y yo salgo como un pachá, mira ahí, sonriendo a la cámara. Así mismo me llegó. Y la multa. Me llegó a mi casa, él conduciendo el carro que yo había alquilado. Pero al final, yo creo que los espacios públicos tienen que servir para educar. O sea, yo creo que la educación es modelaje. O sea, uno desde pequeño siempre está buscando el ejemplo en sus superiores, en sus pares, no solamente en sus superiores, en sus pares. Yo creo que sobre todo los funcionarios públicos tienen que dar el ejemplo. O sea, yo creo que la coherencia es uno de los grandes pendientes. Te pongo un caso concreto. Para mí uno de los temas pendientes es que como país nosotros nos enseñemos sobre la crisis climática. Nosotros tenemos que proteger nuestros recursos naturales. En febrero yo fui a Pepillo Salcedo a denunciar la construcción del muro a costa de los bosques de manglares. Okay. O sea, construyeron un muro supuestamente para impedir el cruce de migrantes haitianos en un lugar por donde no pasa un alma, porque los bosques de manglares son un muro. Okay. Un muro natural. Es un muro natural y lo que hicieron fue cortarle la garganta al bosque de manglar, cortar el paso del agua, y eso impide que el manglar ejerza su función ambiental, que es un sumidero de carbón, que nutre un ecosistema, una biodiversidad, la pesca, etc. Provee oxígeno, ayuda a evitar deslizamientos de tierra. Entonces, tú no puedes venir a decir, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, mientras tanto estar talando, o mientras tanto meter 6 millones de metros cuadrados de área protegida de pedernales en un fideicomiso. Que si no es porque un diputado, José Horacio Rodríguez de mi partido, denuncia. Ah, sí, perdón. Entonces, pero además, y yo creo que después lo rodaron, me parece. Pero además, yo creo que una de las cosas que hacen falta es que los objetivos se expliciten. Se digan en voz alta de nuevo. Yo creo que la política es la oportunidad que nosotros tenemos para definir el país en el que queremos vivir. Entonces, yo no puedo dejar de notar, por ejemplo, la diferencia en la manera en la que un presidente se refiere, por ejemplo, al sector turismo y la manera en la que se refiere al sector educación. O
sea, los adjetivos que usa, el sentimiento que evoca un sector sobre otro. Y yo no estoy diciendo que el sector turismo no es importante, en lo absoluto. Pero, o sea, decíamos ahorita, sí, yo estoy seguro de que nadie se opone que la educación es una prioridad. Pero, ¿es una prioridad? Yo me pregunto. O sea, hay un 4% en la ley. El presupuesto está disponible. Pero, ¿es una prioridad? Yo me pregunto, la mayoría de las veces que el presidente de la República se refiere al sector de educación es en reacción, por lo general, a una movida de la Asociación Dominicana de Profesores. No de manera proactiva. Pero tú sí escuchas al presidente de forma proactiva referirse, por ejemplo, a la construcción de un gran estadio de pelota, un estadio de calibre mundial o las mejores playas. Pero yo nunca he escuchado a un liderazgo público hablar así de los centros educativos. Entonces, el lema de mi campaña es Seremos Mejores, porque yo creo que nosotros tenemos que elevar la vara. Entonces, yo quisiera que la fuente de orgullo de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, no sean ni los recursos minerales que tenemos bajo la tierra, sino lo que tenemos en la cabeza, el orgullo en torno a lo que podemos ser. Pero para poder ser mejores, para poder ser un colectivo menos violento, para poder ser un colectivo más solidario, para que todos podamos vivir mejor, necesitamos hacer de la educación una prioridad, necesitamos hacer de la salud una prioridad. Pasa que ahí lo que tú mencionas, a mí me parece que el problema es la falta de continuidad de Estado. Cuando tú hablas del récord de turistas que llegan a un país, de que hizo un nuevo play de pelota, eso se logra en 2 o 3 años. La verdad es que una revolución educativa tiene resultados a corto, mediano y largo plazo, pero los resultados de verdad se ven en 20 años. Me imagino que tú lo sabrás decir mejor como experto en educación. Entonces, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que el sector turismo, el sector construcción, el sector eso, se resuelve con dinero. Eso es lo que pasa. Tú metiendo dinero simplemente. Y cuando tú simplemente tienes que meter dinero, el problema no es tan grande. Porque además que el dinero no es tuyo, simplemente inyectale dinero y eso va a florecer solo. El problema de educación es que no es simplemente con dinero, es una estrategia y eso es una florecita que tú tienes que estar regando todos los días y es un trabajo. Y en palabras llanas es un trabajo del diablo. Y la historia tiene que servir para aprender de ella, no para quedarnos en el pasado. O sea, ¿cuál fue la política gringa en la década de los 60? Vamos a darle dinero a los países latinoamericanos para que se desarrollen, para que sean como nosotros. Manda dinero. Para que no sean como... Con dinero no se resuelve. Con dinero todo. no se resuelve, efectivamente. O sea, tú tienes que meterte a trabajar y eso... Una de las grandes lecciones de la literatura económica de los últimos 15, 20 años son 2. Por un lado, son 2. Hay 2 fuentes de desarrollo económico. Los niveles de conocimiento de una sociedad. Cómo utilizamos los factores de producción. Las ideas de un país. Y las reglas de convivencia. Las instituciones sociales. Entonces, nosotros nunca vamos a trascender, a dejar de ser la cola de América Latina en todos los indicadores relevantes, si nosotros no transformamos nuestro sistema educativo, si nosotros no dejamos de pensar en sectores extractivistas y no pensamos en sectores que agreguen valor, porque yo creo que nosotros tenemos que seguir creciendo. O sea, el crecimiento económico es fundamental. Una visión progresista de la economía no sacrifica el crecimiento. Tú no puedes incluso redistribuir recursos si no creces, porque el punto de nuevo no es quitarle recursos a nadie. Pero yo creo que tenemos que promover un crecimiento más sostenible, que aumente la fuerza laboral, que haga de las personas más productivas. O sea, no puede ser que, digamos, el objetivo, el fin de un proyecto económico sean call centers y zonas francas. O sea... Bueno, por esos vienen, precisamente porque tú tienes una mano de obra no tan preparada que te sale más barata que en un país donde ya la población es más educada. Hay una idea de una economista que ahora está como muy en boga ella, que es Mariana Mazzucato, que ella escribió un libro que se llama Mission Economy. Okay. Mission Oriented Economy. Y ella lo que dice es que los países necesitan como un sueño. Y ella pone el caso, por ejemplo, de los gringos que decían, vamos a poner un hombre en la luna. Uh-huh. Y eso es distinto a tú decir, vamos a impulsar un sector. Porque cuando tú dices, yo voy a impulsar un sector,
tú estás literalmente limitando el impulso transformador a ese sector. En cambio, un sueño como el de poner un hombre a la luna involucra a los empresarios, involucra a los medios, entusiasma a la ciudadanía, o sea, genera ilusión, obliga a transformar tu sistema educativo. Aquí tenemos un modelo económico de mucho crecimiento donde el sistema educativo ha permanecido. O sea, el sistema educativo no le exige nuevas destrezas al modelo productivo. Entonces, fíjate la diferencia. Vamos a poner un hombre a la lo que luna. tú dices es que al final no se distribuye ese crecimiento económico. Claro, vamos a crear redes para que los avances en tecnología no se queden en un solo espacio. Sí. Entonces, y tú sabes que es muy curioso que yo creo que hace falta también un trabajo como mercadológico. O sea, antes, por ejemplo, era vamos a poner un hombre a la luna. Ahora hay países que dicen cero emisión de carbono. Ese es como el nuevo objetivo. O la sostenibilidad alimenticia. Esos son objetivos. Corea del Sur lo un tema de hizo propaganda. queriendo ser una potencia tecnológica, Corea del Sur, y le funcionó. Y claro, y cuando tú logras, digamos, darle a ese sueño una forma potable, como mercadológica, yo pienso que este es el ejemplo de lo que no funciona, pero el Nueva York chiquito realmente fue un lema efectivo, porque todo el mundo sabía lo que eso significaba. Sí. Todo el mundo tenía familia en Nueva York y eso era modernidad, lujo. Y efectivamente, la ciudad de Santo Domingo tiene un aspecto de modernidad que incluso es motivo de orgullo para mucha gente, pero lamentablemente todo vuelve a educación. O sea, tú entras al edificio, pero tú tienes gente ahí que ni siquiera sabe cuál es el servicio que te está ofreciendo, o el trato que te dan es muy deficiente, o el producto no funciona, pero tú tienes el empaquetado muy bonito. Entonces, yo creo que ese era el sueño equivocado. Bueno, pues tú lo que entiendes es que debe haber una reforma en la educación académica. Sí, pero lo que te quiero decir es que yo creo que, o sea, una de las tareas pendientes del liderazgo político es entusiasmar en torno a un sueño. O sea, ¿Cuál podría ser ese sueño? no lo sé, honestamente no lo sé. Yo tengo un proyecto, digamos, local. Yo creo que ese sueño está apalancado en los pilares que ya hemos conversado. Yo creo que la educación está en el centro de cualquier sueño que realmente agregue valor, que te lleve de un punto A a un punto B. Pero habría que ver, pudiera ser la autosuficiencia energética y alimenticia. Eso pudiera ser. Pero habría que ver cómo eso se hace sexy. Sí, que sea atractivo. Que sea atractivo. Hay que transformar la oferta académica. Yo de verdad creo que la academia tiene que jugar un papel. O sea, yo creo que la academia es muy endogámica. O sea, nosotros nos cocinamos nuestra propia salsa. Y si algo ha demostrado... Bueno, hay una película muy buena, Oppenheimer, que de alguna manera es como una oda a esa idea del Mission Oriented Economy. En ese caso era el ejemplo malo, el de construir un arma bomba nuclear. atómica. Pero pone en evidencia, digamos, la necesidad de un esfuerzo colegiado. O sea, se movilizaron universidades en todo el país, pero también integraron científicos de Europa. Y contra el tiempo, ¿sabes? O sea, y ahí es importante destacar el hecho de que la ciencia no conoce nacionalidad. Claro. Sí. Y Samuel, Pero eso requiere mucha humildad. sí, Requiere mucha humildad, porque aquí la gente dice, no, me están quitando mi puesto. Sí. Viene una persona de fuera y me está quitando mi puesto. Y yo creo que nosotros tenemos que trascender esa visión, para mí, un poco corta. y te quería preguntar, porque ahorita, cuando conversábamos sobre el tema de las ofertas académicas superiores en República Dominicana y si la gente decide llegar o no, ¿qué tú crees de la importancia que creo que se ha perdido en República Dominicana a esas personas que no necesariamente tienen que ser profesionales, pero técnicos? O sea, yo creo, obviamente está el Infotep, está el Infotep, pero yo creo que ha ido perdiendo relevancia cuando realmente, por ejemplo, eso es un espacio laboral en República Dominicana que nosotros tenemos gente que es empírica simplemente, pero ¿dónde están los electricistas que de verdad se graduaron de esto? A mí me gusta cada vez más. Me gusta cada vez más, no como uno o el otro, sino como una combinación de una oferta universitaria generalista mejorada
combinada con un modelo, una oferta de educación técnica vocacional. Y te voy a decir por qué. Y el efecto que eso tiene en la sociedad dominicana, perdón que te interrumpa, o sea, cuando tú tienes técnico preparado, que una persona estudió para ser eléctrico, para ser ebanista, para hacer esto, ya no es, óyeme, búscate un ebanista, que tú sabes que los ebanistas siempre quedan mal. Así que se dice en el ambiente de la construcción, los ebanistas tú sabes que siempre quedan mal. Y óyeme, te vas a un tollo, tú tienes que estar arriba de eso. Óyeme, si tú tienes un tipo que es un técnico ya, no es que tú no tienes que estar arriba de eso, no es que no va a quedar mal, pero el rango de riesgo que tú tienes de que eso quede mal o de que no se haga como tú entiendes, se reduce. Y eso entonces significa que cuesta más. O sea, su servicio va a costar más, pero que su calidad es mejor. Sí. Y las cosas van a ir mejorando entonces. O sea, creo que por eso para mí es importante lo técnico. Una de las... perdón, ¿tú ibas a decir algo? Una de las... de los desafíos que tiene la educación en sentido general es que sea más... que esa educación esté centrada en el estudiante. O sea, uno de los retos más importantes que tiene un profesor es entender que enseñar es aprender. Sí, hablábamos ahorita de eso, de la humildad que se requiere para tú ser un profesor. Sí. Para poder ser efectivo en lograr que se generen conocimientos, tú tienes que pensar en las cosas que le interesan. O sea, tú tienes que buscar la manera de asociar contenidos que tú puedas entender que son importantes con los intereses de esos estudiantes. Entonces, para mí la clave, o sea, parte de lo que hace tan efectivo un modelo de educación técnica vocacional es que por lo general tú tienes estudiantes muy interesados en ese oficio. Sí, como que yo quiero ser, sí, específicamente eso. Entonces hay una disposición para aprender que es muy notoria. Hay muchos politécnicos buenos en el país que han mostrado resultados y efectivamente hay demanda de problemas cotidianos como ese, como la electricidad, como los ebanistas. Sí. Entonces yo creo que sí que eso es importante. Y lo más importante es dos cosas: que ese modelo de educación técnica te permita continuar a una educación universitaria general si así lo desearas. O sea, que tú puedas engrampar, que se está trabajando con el marco de cualificaciones. Eso es algo que va a suceder así en República Dominicana. Pero es importante que no se piense como una educación de segunda, sino como una educación distinta. Pero eso te iba a preguntar. No, acaba. Porque en Europa, por ejemplo, que es donde esos modelos de educación técnica han sido exitosos, en Suiza, en Alemania, tú puedes ser incluso más productivo como un electricista que un universitario. Tú puedes producir más dinero, tú puedes vivir una vida de más calidad, y no que el dinero lo sea todo, pero digamos, tú puedes desarrollar unos niveles de confort más interesantes que un egresado de una carrera tradicional, economía, no sé qué. Entonces, a mí me parece súper, súper importante. Y eso tiene implicaciones también, eso que mencionas de los países europeos, en cómo el Estado puede financiar ese servicio público a la educación. Porque si hay algo que tiene Francia y Alemania es que ellos te permiten a temprana edad básicamente decidir tu futuro de si tú quieres ser un técnico o si vas a querer ser un ingeniero. Y en base a eso tú vas a dos escuelas totalmente diferentes. Y eso garantiza ¿el qué? Bueno, de que al ser menos estudiantes que van a querer ser ingenieros, abogados, el Estado te puede costear eso y por eso allá el francés, el alemán, puede tener una educación superior sin ningún tipo de préstamo. El Estado lo provee. ¿Pero por qué? Porque son menos. Porque hay muchas personas que dicen, mira, yo quiero ser plomero, yo quiero ser ebanista y voy a ganar buen dinero con eso y voy a tener una vida buena. En Estados Unidos es lo contrario. Fíjate que allá la educación es todo un tema de que es como si fuese... Es mucho más privado. Stanford, a los sitios que tú fuiste, USC, o sea, un privilegio. Columbia. La educación es como si fuese un privilegio. Lo es. Incluso uno de los grandes problemas es la deuda estudiantil. Y a mí me causa mucha gracia que justo en el momento en que países como Estados Unidos y Chile están tratando de desmontar los créditos educativos, cancelar la deuda porque efectivamente hunde a los estudiantes, a los egresados, o sea, les cuesta 10, 20, 30 años de su vida. Aquí estamos tratando de impulsar proyectos de ley de créditos educativos, a lo que yo me opuse, porque esa deuda discrimina. Claro. Cuando tú pudieras ir a una universidad pública y no pagar un peso, lo que pasa es que nosotros no hemos querido tener la conversación sobre la universidad pública que necesitamos. Yo creo que la UAS tiene un potencial enorme, yo vuelvo y lo digo, yo creo en la necesidad de una universidad pública en la República Dominicana. Hace 50, 60 años, creo que un poquito más.
la mayoría de generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos, quizás, iban a la UAS. O sea, y era una educación. Y además buena, la universidad pública funcionaba. tiene la obligación de ofrecer carreras que son importantes para la sociedad, pero que de repente no tienen mercado. Por ejemplo, esto yo no lo dije de entrada, pero en realidad mi carrera, la carrera que yo quería estudiar no era economía. ¿Cuál era? Era historia, ciencia política, yo estaba más Ok. por ahí. Y quien lo ofrecía era la UAS. Y todo el mundo- descartaste. y todo el mundo me decía, y ahí tú ves el privilegio también. Sí. Todo el mundo decía, no vayas para allá, tú vas a perder el tiempo, te va a tomar 6 años graduarte. Y hay un cuento muy cómico de un amigo que lo conocí después. Él efectivamente fue y estudió ciencia política en la UAS. 2 años después lo conozco en la Madrid Maestra. Él entra a estudiar economía y yo, ay, ¿cómo tú estás? Samuel Bonilla, encantado, un placer. ¿Y tú, fulano? ¿Y cuántos años tú tienes? La misma edad que tú. ¿Y por qué tú estás conversando ahora? Bueno, es que yo me fui a la UAS a estudiar ciencia política y yo me Sí. me Te viste en visualicé, él. me vi. Sí. Entonces, pero yo debería poder ir a estudiar ciencia política en la UAS. O sea, yo me pregunto, ¿dónde está el relevo de los historiadores en la República Dominicana? No. Aquí, por ejemplo, hay toda una discusión con los libros de textos, que se Sí. está desnaturalizando la historia. ¿Dónde están los historiadores de la República Dominicana? ¿Dónde están los sociólogos? A propósito ahora de la discusión del tema racial, que si hay racismo, que si no hay racismo. ¿Dónde están los sociólogos? ¿Dónde están los antropólogos? Sí. No existen. Entonces, de repente, la Madrid Maestra, UNIBE, INTEC, CAPEC, no llenan, no consiguen suficientes estudiantes que se matriculen. Pero esa es la responsabilidad de la UAS, porque es la pública, porque el Estado entiende que aunque no haya mercado, es importante que existan, porque el propósito del Estado, o sea, tú no administras el Estado de la misma manera en la que tú administras un negocio. El propósito de un negocio es generar Claro. beneficios, es lucrarse. El Estado no. Y por eso incluso cuando hablamos de deuda, yo creo que nosotros no solamente debemos enfocarnos en qué tan grande es la deuda, sino en qué nos estamos endeudando. Porque si nos estuviéramos La endeudando... calidad de la deuda. Si nos estuviéramos endeudando para ofrecer educación y salud, oye, esa deuda es súper productiva. O sea, la deuda en sí no es mala, y eso es difícil decirlo. Porque te va a subir la productividad y en realidad... Fácil que te sacan de contexto. Pero hay deuda muy buena. Hay deuda muy buena y muy productiva. Ese no es el caso nuestro. La calidad de la deuda en la República Dominicana es mala. Incluso nosotros no sabemos en qué se usa una gran parte del dinero que se pide prestado. O sea, porque el Congreso no hace un trabajo de fiscalización. Ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos. Enfocarnos menos en crear nuevas leyes y tener un Congreso que sea un contrapeso. Y por eso también es súper importante que nosotros logremos un Congreso más dividido, más balanceado, sí. porque el Congreso tiende a ser... Sí. O sea, yo pienso, por ejemplo, en una de mis propuestas, es que nosotros podamos tener una ley de control político y fiscalización. La Constitución le da atribuciones al legislador de cómo puede ejercer sus funciones de fiscalización. Tú puedes pedirle información, solicitarle información a un funcionario, tú puedes interpelarlo, tú puedes someter a juicio político a un funcionario, pero no sabemos exactamente cómo. Entonces, cada vez que se hace es arbitrario el proceso. Sí. Y eso es peligroso. Lo que pasa es que en este país a los legisladores que les gusta fiscalizar e interpelar son siempre de la oposición, pero después que llegan al oficialismo ya se le olvidó. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, entonces tú ves el proyecto de ley que se patea y que termina muriéndose. Es un proyecto que parece que lo que busca es armar una revolución. Y el punto no es armar un juicio político porque sí, de golpe, no. Pero yo creo que el Congreso tiene que ser un contrapeso del Poder Ejecutivo. Una de las cosas que a mí me gustaría ver, por ejemplo, es normalizar. O sea, aquí se habla de rendición de cuentas. Ah, sí, nosotros somos gobierno transparente y rendimos cuentas. La rendición de cuentas no puede ser reactivo. O sea, yo creo que, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública es un paso importante de avance. Sí. Sí, eso es muy bueno. Sumamente importante. Eso es un proyecto fenomenal. Todas las nóminas. Ahí. Pero yo creo que los ministerios deberían hacer un ejercicio más proactivo de hacer disponible información para integrar a la academia. Para que incluso hayan actores externos a los ministerios que le ayuden a buscar soluciones a los problemas que tenemos como sociedad, a los desafíos que tenemos como sociedad, para que el periodismo pueda hacer también un ejercicio más crítico. Bueno, pero está la ley y la ley funciona bastante bien. Sí, pero por Lo ejemplo... que dice que debe de estar
disponible la información sin ni siquiera pedirlo. Eso es lo que Claro, tú eso dices. debe ser parte de la responsabilidad de los propios ministerios. De transparencia. Entonces no, yo rendí, Se hace, como por ejemplo las nóminas. La nómina que está de todos los ministerios. Claro, un inicio. yo rendí cuentas porque hice un discurso unidireccional de 2 horas. Ok. Yo creo que la rendición de cuentas implica Verificar, fact check. no, que no sea unidireccional, que, Ah, ok. que tú respondas a las preguntas de la ciudadanía. O sea, que tú des un discurso diciendo, yo hice todo esto, y donde la gente se quede insatisfecha. Para mí eso no es rendir cuentas. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr... Tú dices que ese momento en televisión que nosotros vemos Eso no es justamente rendición de- después de la rendición, no sale 27 la de febrero oposición yo que rendí dice... cuentas, eso no es rendición de cuentas. Pasa Entonces, que ahí también tiene que ver los medios, que aquí los medios, aquí no hay ningún medio que dice lo que dijo el presidente fue verdad o no fue verdad, que en Estados Unidos, por ejemplo, Se sí trata, se ve. yo creo que se trata, o sea... entonces yo lo que quiero es que se pero- cree una conversación. Y una forma de hacerlo es normalizar el que los miembros del gabinete presidencial se presenten una vez al año al Congreso Nacional. Y que le digan a los legisladores, que es el pueblo, que son los representantes del pueblo, cómo se utilizó el presupuesto. Y que tengan que mandar la presentación antes y jurar. Bueno, pero para Que eso lo- también está la Cámara de Cuentas. Sí, pero yo creo que hay muchas Que cosas. funcione, o sea, es otra cosa, pero para eso está. Hay muchas cosas que son que parecerían de forma, pero que te hablan de la esencia del espacio. Por ejemplo, tú ves el Congreso y están los diputados sentados mirando hacia el bufete directivo. Sí. Y entonces, cada vez que alguien habla, señor presidente, entonces ya eso te dice que en el Congreso no se debaten las ideas. Y literal. Se bajan líneas. Y literalmente, tú lo que estás haciendo es hablándole, incluso ni siquiera al presidente, es al pueblo dominicano, porque ahora se televisan. En el mejor de los casos, y tú tienes un equipo como legislador que te graba y tú sacas tu clip. Pero no hay una discusión. Bueno, hay comisiones, pero en el hemiciclo no se dan esas conversaciones. Sería mucho más interesante, y esto parecería de forma, pero yo creo que habla del fondo, tener, digamos, las sillas mirándose una a las otras. Como en Inglaterra. Como el parlamento, porque tú vas a dialogar, a conversar, a discutir, por eso se llama parlamento, hablar. Yo creo que sería más rico que se contrasten las ideas en el hemiciclo. Eso no se da. O sea, yo creo que el Congreso hay que enriquecerlo. Yo creo que no se da también porque, por alguna razón u otra, aquí el partido oficialista tiende a tener una mayoría, por lo menos una mayoría simple de 50+1, que no necesita la aprobación del otro. Entonces tú como oposición minoritaria te haces irrelevante. Por eso no se ve tanto como en otros países el tema de las alianzas. Bueno, que ahora sí está viendo, pero por algo muy específico. Pero, ¿entiendes? Pasó con el PLD, ahora pasó con el PRM. Entonces, son muchos elementos. Está la desigualdad económica, espacial en el territorio, la desigualdad en materia de género, están los medios de comunicación y la falta de regulación de los medios de comunicación, está la falta de una regulación efectiva del financiamiento electoral. O sea, todos esos elementos, no hay una solución única. Yo creo que tenemos que dar pasos de avance en todas esas materias. O sea, yo creo que esa tiene que ser la responsabilidad del próximo Congreso, del Congreso 2024-2028. Señores, para finalizar, yo creo que no podemos terminar sin tocar el tema de la frontera. Yo vi que Opción Democrática hizo una declaración como de oposición al cierre fronterizo. Obviamente tiene implicaciones comerciales bien fuertes, siendo nuestro segundo socio comercial. Yo vi que hablaron de que se deben buscar vías diplomáticas, pero también es verdad que la diplomacia es, digamos que, ese diálogo entre estados o algún organismo internacional, pero en este caso el gobierno haitiano dice que eso no es ellos que están haciendo el canal, sino que son las bandas o los empresarios privados. ¿Cómo tú realmente aplicas la diplomacia en ese caso? Mira, yo creo que este es uno de los casos que demuestra la necesidad de una coherencia en el accionar. Aquí siempre hablamos de la soberanía en lo relativo a la migración, pero yo vuelvo y puedo soy reincidente en la idea de que la soberanía es mucho más que migración. O sea, la soberanía está en nuestra capacidad, o la falta de soberanía está en la incapacidad de nosotros tomar mejores decisiones. Nosotros no aplicamos nuestra política migratoria. O sea, aquí el tema es un tema ambiental, supuestamente. Ambiental. El tema de, tú dices el río. El tema del río. Ok, el tema del río, perdón. Sí. Esa es la discusión. Y sin embargo,
Y yo le decía eso a los estudiantes de sexto de secundaria en el centro educativo en el que estaba conversando. ¿Ustedes escuchan hablar del río? O sea, se ha discutido a profundidad el tema del agua, de cómo la canalización del río pudiera o no afectar la disponibilidad de agua. O sea, de lo que Es un tema de que el canal se lleva 3 metros cúbicos. De lo que se habla sobre todo es del despliegue militar, del peligro que corre el pueblo dominicano. No hay una situación de tensión entre ambos países. Entonces, a mí me parece que la forma más responsable de proceder es garantizar la sostenibilidad, la buena relación entre ambos países a largo plazo, porque lo único seguro, hay mucha información que nosotros no manejamos porque es un problema de seguridad nacional, la Cancillería tiene mucha información que nosotros no manejamos, pero lo único seguro que todo el mundo sabe es que ellos van a seguir siendo nuestros vecinos. Entonces, hay un problema de la canalización del río y estamos sacrificando nuestra producción nacional. Eso también es soberanía. O sea, nosotros estamos lacerando nuestros productores nacionales. ¿Para qué? Es una guerra del que aguante más. O sea... Pero el productor dominicano se ve afectado, pero el propio presidente dice, nosotros no somos un país rico. Entonces, a mí lo que me parece es eso, es una guerra de egos. Hay yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, porque también no podemos olvidar el momento en el que nos encontramos. O sea, pero ahora, también, ¿qué herramienta tiene la República Dominicana? Nosotros nos encontramos ahora en un momento electoral, y yo creo que esa es una estrategia comúnmente utilizada. La relación dominico-haitiana siempre se ha utilizado como una herramienta electoral. Vamos a construir un enemigo común, la identidad dominicana que se construye en oposición a... Pero hay cosas que a mí me chocan. Por ejemplo, un presidente pidiendo la intervención en otro país. O sea, métete en la casa de Jorge. O sea, eso no procede. Yo creo que hay que agotar todas las vías diplomáticas. O sea, yo creo que... No, pero ahí era para el tema de la intervención, no por el tema del río, sino... Eso se viene diciendo hace un tiempo. Se sigue diciendo. Sí. Entonces yo creo que hay que apostar a la comunidad internacional. O sea, yo creo que hay que ir a la OEA. O sea, yo creo que en algún momento había negociaciones y se cayeron. Y yo creo que la responsabilidad era seguir manteniendo abiertas esas vías diplomáticas que ahora parecerían no ser interesantes para el gobierno. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que si yo tengo un conflicto contigo por algo y digo, vamos a hablar, mientras tanto, para la construcción. Y eso, ¿entiendes? Como que cómo yo converso contigo, cómo yo, digamos, tomo vías diplomáticas cuando la posición no se sabe si del gobierno haitiano, si del empresario haitiano es nosotros vamos para allá y nada los para. Entonces yo creo que eso es lo que ha complicado las vías diplomáticas. Y por eso el gobierno, el presidente ha dicho, bueno, si no me hacen caso, déjame yo tomar una medida drástica también. Me parece... Yo creo que si él mismo sabe que no es lo ideal. Si hubiera una vía diplomática abierta, se hubiera tomado. O que él tampoco tiene otra herramienta. O sea, no se me ocurre. Yo, en mi experiencia, en mi conocimiento, yo no sé qué otra herramienta él puede haber tomado. Porque tú dices, la comunidad internacional. Perfecto, la comunidad internacional lleva ¿cuántos años sin escucharnos con esto? Ignorándonos. Cuando realmente nosotros como país sí hemos... Bueno, pero este es un tema puntual de la canalización del río. Porque una cosa Parece es... que se mezcla una cosa es la situación de Haití. Claro, yo creo que una gota que rebosa el agua. Una cosa es la crisis humanitaria de Haití, que evidentemente tiene un impacto sobre la República Dominicana. Pero de nuevo, yo creo que la coherencia es fundamental. Porque nosotros asumimos una posición de hostilidad frente al pueblo haitiano, pero es muy fácil que vengan y me construyan el edificio en el que yo vivo. O que siembren los productos de los que yo me alimento. Entonces, vamos a tener una conversación honesta de la cantidad de migrantes que necesitamos para suplir esos sectores en los que ellos se... Entonces, no es una situación sencilla. No lo es. No es sencillo. Pero yo creo que entonces tú te estás dirigiendo a un punto que yo creo que todos estamos de acuerdo. Control migratorio y... regulación y naturalmente un régimen de consecuencias, que es lo que también hablamos, a esa violación del control migratorio. Nadie quiere migrantes en situación de irregularidad en el territorio. O sea, yo creo que eso es una posición común. Pero nosotros también tenemos que ver que otra de las razones por las cuales es difícil, digamos, preservar la soberanía es porque hay una corrupción en la frontera. Claro. Y de nuevo, yo creo que es indudable. Y de nuevo, ¿quiénes son los responsables? Porque yo vuelvo otra vez al inicio.
la política es una cuestión de responsabilidad. O sea, el que llega a ocupar un cargo presidencial tiene que asumir todos los problemas heredados. Y no se lo puede echar al de Y atrás. no, es que, Y tú sabías en lo que te estabas metiendo. por supuesto, no que no lo dejan trabajar. Tú conformaste el equipo de trabajo. O sea, y uno de los problemas, uno de los desafíos que tenemos, y ahí también yo creo que la belleza de Opción Democrática, es que nosotros sí somos un partido, digamos, donde nos agrupamos y nos organizamos en torno a ideas. O sea, yo creo que hacen falta dos cosas. Hace falta una visión grande y hacen falta cambios pequeños. Yo leí recientemente a alguien que decía, la visión reformadora del poeta, generar ilusión, ese sueño, vender ese norte que queremos como sociedad, pero al mismo tiempo la visión reformadora del ingeniero, lo práctico. Pero si esos cambios pequeños no están enmarcados por esa visión grande, entonces tú lo que estás es atomizando la capacidad transformadora del Estado. Y aquí tú tienes gente que piensa cosas distintas sobre lo mismo en el mismo gobierno. Y eso diluye los esfuerzos. Y eso es un problema. Entonces yo creo que aquí hace falta mucha coherencia. Mucha coherencia. Hace falta transparencia. Y la intervención o la incidencia internacional quizás. Porque tú me dices, el presidente, bueno, no me dejan trabajar. Pero hay veces, asumo yo, que el presidente también quiere tomar ciertas medidas, pero hay una intervención, hay una influencia internacional que te dice, mira, no haga eso, que si tú haces ese tipo de cosas, bueno, o sea, no está dentro de nuestro interés que República Dominicana haga tal cosa. Bueno, yo creo que eso no cambia, es decir, nosotros no vivimos en el vacío. Es más, uno de los grandes orgullos de la economía dominicana es que es una economía abierta. O sea, nosotros vivimos del comercio, nos suplimos. Pero es dependiente, por ejemplo, de Estados Unidos. Traemos materia prima a otros países. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que impulsar es la diversificación de nuestros socios comerciales. Pero yo creo que eso no es, o sea, eso no cambia. Tú armas un plan y una visión sabiendo, conociendo tu punto de partida. O sea, yo no creo que eso debe ser un pretexto. Okay. Y de nuevo, yo creo que cuando uno es transparente y la gente conoce, digamos, el fondo de la situación, yo creo que es mucho más fácil que la gente asuma las consecuencias de las acciones que se toman. Pero si a ti te mantienen al margen, la gente no quiere asumir la responsabilidad de lo que pasa. Okay. Sí. O sea, y por eso es que la participación es tan importante. O sea, y eso es lo bonito de la democracia, una democracia saludable. Claro. O sea, si tú no formas parte de la conversación, tus intereses no están... Puede ser dentro no se consideran. de manera directa en la política o participando. O participando, claro. Y yo no creo que se hace política solamente desde los partidos. Yo creo que hace falta una sociedad civil fuerte también, que exija. Hace falta una prensa gremios más crítica. Hacen falta gremios. O sea, yo a veces pienso el colegio de abogados. O sea, yo quisiera ver otro colegio de abogados en la República Dominicana. De verdad. Hay uno ya. Entendimos el mensaje de Samuel. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo tiene que jugar un papel. No es solo los partidos políticos. Yo creo que hace falta academia de nuevo. Sí. No, sí. Señores, yo creo que ha sido una conversación demasiado interesante. Da Muy para buena. más, da para más, pero ya... ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora. 1:40. Wow. Bueno, Sí. señores, el tiempo ha pasado rápido, pero de verdad una conversación muy interesante. Hay que invitarte de nuevo, Samuel, definitivamente. Feliz. Y nada, señores. Éxito en tu campaña. Gracias. Cuento con ustedes. Yo soy candidato, cierro diciendo que soy candidato a diputado Mira la cámara ahí. por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Mi compromiso es representarles, es integrarlos a mi agenda, que la gente conozca más de lo que pasa en el Congreso y que el Congreso también llegue al territorio. Ahora mismo tenemos una crisis de representación, liderazgos muy divorciados. Mi agenda es una agenda que busca elevar la calidad de vida del electorado, invertir en cosas que yo entiendo que son fundamentales como educación, como salud, como en la prevención y mitigación de riesgos, pero también trabajar las propias capacidades de fiscalización del Congreso. Y por eso el lema de mi campaña es Seremos Mejores, porque al final todo vuelve a nosotros, a
a los electores, a los ciudadanos, a los liderazgos políticos, a las personas. Entonces, nada, apelo a ustedes, cuento con ustedes y nada. Señores, Gracias. perfecto. por ya ustedes saben, recibirme. hasta la próxima.